González, representante de ONU Mujeres. Se le informa, señora Lola Valladares, que cuenta con el tiempo de 5 minutos para su intervención. Muchas gracias. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, señoras representantes de las organizaciones de sociedad civil, buenos días con todos y con todas. Reciban un saludo de ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas que trabaja por el empoderamiento de las mujeres. En esta mañana me voy a referir rápidamente a la Ley Orgánica de Reparación Transformadora de Hijos, Madres, Padres y Madres Víctimas y Familiares de Femicidio. Quiero empezar señalando que la reparación es una de las dimensiones básicas de la justicia y más aún en estos casos tan graves como los femicidios. De ahí la relevancia de la adopción de esta ley. Encontramos que el texto del documento aprobado responde a estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, quisiéramos precisar algunas reflexiones adicionales. En primer lugar, la relevancia de que como sujetos de protección se haya incluido a las madres y padres de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Esto responde a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, en donde se señaló que madres, padres, hijas, esposos, esposas, compañeros, así como hermanos y hermanas también deben ser considerados como víctimas directas de este tipo de delitos. En segundo lugar, creo importante el desarrollo que se hace de los enfoques de esta ley. Mas, sin embargo, creemos importante también incluir un enfoque centrado en la víctima, reconociendo que las mujeres como titulares de derechos tienen el derecho de participar en el proceso penal y obviamente de definir cuáles son los mecanismos más adecuados para su reparación. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha pronunciado señalando que la reparación debe implicar la restitución, la rehabilitación y las medidas de satisfacción como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y prácticas pertinentes que abonan a este tipo de delitos. Creemos también que el enfoque de la ley debe implicar también una reparación transformadora. Esta reparación transformadora que debe ir más allá de las razones y consecuencias inmediatas de los crímenes y violaciones, y en este caso en particular de los femicidios, debe abordar las desigualdades estructurales que influyen negativamente en la vida de las mujeres y las niñas y que son la causa fundamental de la violencia contra las mujeres y del femicidio. Seguir creyendo que es normal y que es aceptable la violencia y la discriminación contra las mujeres es justamente como de raíz de este tipo de delitos. Es fundamental, de acuerdo a lo señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que los estados creen fondos específicos para las mujeres a fin de asegurar reparación adecuada en situaciones en que los individuos o entidades responsables de violar estos derechos no puedan proporcionar la reparación. De ahí la relevancia de la creación de este fondo. Es fundamental también la dimensión de capacitación y fortalecimiento de capacidades que incluye la ley, en donde claramente se señala la importancia de que los y las administradores de justicia reciban capacitación, sobre todo en la forma en que los estereotipos y prejuicios de género conducen a la violencia de género y también limitan las respuestas y la reparación de las víctimas. En cuanto a los mecanismos de reparación, también vale la pena recordar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Herrera
Ocampo Algodonero versus México, en donde se establece la importancia de adoptar varias formas de reparación, entre ellas, por ejemplo, la creación de una página de internet que contenga información de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua, la creación de una base de datos de las víctimas, porque las víctimas y sus familiares tienen derechos fundamentales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este sentido, la dimensión de la reparación simbólica que incluye el proyecto de ley es absolutamente pertinente y, como decía, se encuadra también en los estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres. Las medidas de satisfacción simbólica abarcan las acciones que no tienen solamente una naturaleza pecuniaria y tienden a compensar el detrimento de bienes no patrimoniales, entre ellos y de manera fundamental el derecho a la justicia y a la verdad. Señoras y señores asambleístas, la única manera de seguir avanzando en esta democracia es efectivamente garantizando también los derechos de las mujeres y particularmente el derecho a una vida libre de violencia, que incluye el derecho a la reparación luego de haber sido víctimas de este tipo de delitos. Está en sus manos la aprobación de este proyecto de ley que en sí mismo constituye un mecanismo de reparación a todo el sufrimiento que han vivido estas familias, estas mujeres que están aquí representadas por sus madres, por sus hijos, por sus hijas y que están deseando justicia. Como les decía, es fundamental que la reparación en este momento se haga realidad. Señoras y señores asambleístas, buenos días.